A veces, Dios aparece en los lugares más inesperados. No como una luz en el cielo, no con truenos ni milagros que paralizan, sino como un susurro, como una mirada, o como un pedazo de pan en medio del hambre. Esa fue la lección más dura que aprendió don Julián. Un hombre común, con una vida sencilla, y un corazón que, aunque cansado, todavía quería creer. Vivía solo, desde que su esposa falleció. Los hijos ya grandes, lejos. El taller de costura casi vacío. Y él, todos los días, repitiendo la rutina sin sentido. Despertar, preparar café, arreglar los hilos, esperar clientes que no llegaban. Y cuando caía la tarde, caminar. Sin rumbo, solo para ver si algo lo hacía sentir vivo. Era una vida silenciosa. Y en esa rutina de silencios, Dios decidió hablar. Una noche, mientras caminaba por una avenida secundaria, Julián notó un bulto junto al basurero. Primero pensó que era una bolsa rota, pero cuando se acercó, escuchó algo. Un sollozo, pequeño, lejano, y luego, una voz. «Tengo frío». Julián se detuvo. Entre cartones y cobijas sucias, había un niño. Pequeño, delgado, con los pies descalzos y las mejillas marcadas por el polvo. Tenía los ojos cerrados, pero las lágrimas no paraban de salir. Julián no supo qué hacer. Se quedó quieto. El niño abrió los ojos, asustado. Lo miró, y trató de esconderse entre las sombras. Pero Julián, movido por algo que no entendía, dio un paso adelante. «No tengas miedo», dijo con voz suave. «¿Estás solo?» El niño asintió con la cabeza. «¿Cómo te llamas?» «Mateo». «¿Has comido?» Mateo negó con la cabeza. Y fue entonces cuando Julián sintió un vacío en el pecho que no venía de su propio cuerpo, sino de la vida de ese pequeño. No lo pensó. Se quitó el abrigo. Lo cubrió. Y sin decir más, caminó hacia la tienda de la esquina. Compró pan, leche, una manta nueva. Y regresó. Mateo seguía ahí, temblando. Julián se sentó junto a él. Le ofreció la comida. El niño la tomó, como si estuviera recibiendo oro. Comió lento, cada bocado con miedo de que se acabara. Julián lo miraba, y algo dentro de él se quebraba. «¿Dónde están tus padres?» «No tengo». «¿Y dónde duermes?» «Aquí, aquí siempre». Mateo asintió. Julián bajó la mirada, y por primera vez en muchos años, sintió que estaba exactamente donde debía estar. «Mañana volveré», le dijo. «Y te traeré algo más caliente». Mateo no dijo nada, pero en sus ojos apareció una luz pequeña. Pequeña, pero real. Esa noche, Julián no pudo dormir. Cerraba los ojos y veía al niño. Abría los ojos y sentía que su casa, tan ordenada, estaba vacía sin ese silencio compartido. A la mañana siguiente, preparó pan con mermelada, una cobija gruesa, y una carta escrita a mano. Volvió al mismo lugar, y ahí estaba Mateo, dormido, con el rostro más tranquilo. Julián se sentó junto a él. Le dejó la comida. Lo despertó despacio, y cuando el niño abrió los ojos, sonrió, por primera vez. Esa sonrisa cambió algo en Julián. Le recordó a su hijo menor cuando era niño, cuando todavía lo abrazaba sin vergüenza, cuando todavía le decía papá con ternura. Mateo comió, y leyó la carta. Era simple. «No estás solo. Si lo permites, puedo venir cada día. Solo dime si quieres que vuelva». Mateo levantó la vista, y con una voz baja, casi apagada, dijo: «Sí». Así comenzó. Cada día, Julián pasaba por ahí. Llevaba comida, una historia, una palabra, a veces un juguete usado, y otras, solo silencio. Pero un silencio compartido. Un silencio que curaba. La ciudad seguía igual, ruidosa, indiferente. Pero en ese rincón, junto a un basurero, un hombre y un niño estaban aprendiendo a reconocerse, a curarse. Julián comenzó a notar detalles. Mateo tenía pesadillas. A veces se despertaba llorando. Otras veces gritaban nombres. Y en su muñeca, llevaba una pulsera vieja, con letras gastadas que apenas se leían. Un día, Julián preguntó por ella. «Era de mi mamá», dijo el niño. «Me la dio antes de desaparecer».
Julián no quiso presionar. Pero esa palabra, desaparecer, quedó dando vueltas en su mente. Comenzó a hacer preguntas. En la iglesia, en el albergue municipal, en la radio comunitaria. Nadie conocía a Mateo. Nadie sabía de su historia. Era como si hubiera salido de la nada. Pero Julián sabía que no era así. Sabía que había una historia detrás. Y quería conocerla. No por curiosidad, sino porque sentía que ese niño había sido puesto en su camino por algo más grande. Los días se convirtieron en semanas, y Julián y Mateo compartían más que comida. Compartían momentos de esperanza y fragilidad. El invierno comenzaba a asomar, y el frío se sentía hasta en los huesos. Pero Julián no fallaba. Cada mañana salía con un par de mantas extra, ropa usada, y algo caliente para que Mateo pudiera calentar el cuerpo y el alma. Una tarde, mientras regresaban juntos hacia el rincón donde Mateo dormía, Julián notó que el niño caminaba con dificultad. ¿Te duele la pierna?, preguntó preocupado. Mateo bajó la mirada y asintió con lentitud. Me lastimé hace tiempo, murmuró, pero no fui al doctor. Julián sintió un nudo en la garganta. La vida de ese niño era un libro cerrado lleno de páginas rotas. Mañana iremos a un lugar que te ayudará, prometió Julián. Pero en su corazón, Julián no sabía cómo convencer a Mateo. ¿Cómo pedirle a un niño que confiara en un mundo que tantas veces lo había abandonado? Aquella noche, Julián oró. No con palabras largas ni frases elegantes. Solo con el corazón abierto. Pidió que Dios les diera fuerza. Que no los abandonara. Que Mateo pudiera creer, aunque fuera por un instante, que no estaba solo. Al amanecer, el padre Julián despertó con una sensación diferente. Como si una luz suave rozara su ventana. Salió a la calle. El aire frío le quemaba la cara, pero no importaba. Iba decidido. Llegó al albergue de la parroquia y habló con el sacerdote. Le contó la historia de Mateo, de su dolor, de su miedo. El padre asintió, con una sonrisa triste, y dijo, «Ven conmigo». Lo llevó a una pequeña clínica en el barrio. No era un lugar lujoso, pero tenía algo que no se compra con dinero: fe. La fe de quienes trabajaban allí, con manos cansadas y sonrisas sinceras. El doctor revisó a Mateo con cuidado. Detectó una infección que necesitaba tratamiento urgente. Pero también vio algo más, una luz en los ojos del niño. Esa luz que solo se enciende cuando alguien finalmente se siente amado. Julián esperó en la sala de espera, rezando en silencio. Cuando el doctor salió, le dijo, «Será difícil, pero hay esperanza. El tratamiento puede curar la infección, pero el niño necesitará más que medicinas. Necesitará amor y paciencia». Julián sintió que su misión era más grande de lo que imaginaba. No solo era llevar comida, era ser un puente de esperanza. Volvió a la calle con Mateo. El niño miraba el cielo con ojos cansados, pero también con una chispa de confianza. Al día siguiente, Julián llevó libros usados, para que Mateo pudiera aprender. ¿Quieres aprender a leer?, preguntó. Mateo asintió tímido. Cada palabra era un mundo nuevo. Cada página, un pequeño milagro. En las noches, cuando el frío azotaba las calles, Julián y Mateo se sentaban bajo un árbol viejo. Contaban historias. Historias de santos, de milagros, de personas que habían encontrado luz en la oscuridad. ¿Crees en Dios?, preguntó Julián una noche. Mateo pensó. Luego dijo, «No sé si existe, pero si existe, espero que cuide a mi mamá». Julián sintió lágrimas nacer. En ese momento comprendió que la fe no es una certeza. Es un deseo, un anhelo profundo que nace cuando el alma está herida. Las semanas pasaron, y Mateo comenzó a sanar. No solo el cuerpo, también el alma. La sonrisa volvió a su rostro. Pero había algo más. Una paz que Julián no podía explicar. Como si una mano invisible les estuviera guiando. Un día, mientras caminaban, Mateo encontró una vieja caja enterrada en el parque. Dentro había fotos, cartas y un cuaderno. Letras pequeñas, escritas con amor. Era el diario de su mamá. Las palabras hablaban de sueños, miedo y esperanza. De cómo tuvo que huir para protegerlo. De cómo siempre creyó que un hombre bueno los ayudaría. Julián leyó cada línea con reverencia. Comprendió que esa caja era un mensaje. Un llamado. No estaban solos.
El mundo puede ser cruel, pero Dios siempre encuentra la manera de enviar sus señales. Esa noche, Julián escribió una carta, no para Mateo, para él mismo, para recordarse que la fe se renueva cada día, que las pequeñas acciones pueden cambiar destinos, y que a veces, un simple gesto, como llevar comida, puede ser un milagro en sí mismo. Si esta historia te toca el corazón, comenta amén abajo, dijo Julián en su mente. Que nadie olvide que Dios obra en lo sencillo. Mientras caminaba hacia casa, Julián miró al cielo. Sintió que algo había cambiado. No en el mundo, sino en él, y en Mateo. Porque a veces, Dios no solo cambia la vida, cambia el alma. El invierno llegó con su manto gris, cubriendo la ciudad con una tristeza silenciosa. Las calles se vaciaban temprano, y el frío calaba hasta en los huesos. Pero Julián no dejaba de salir. Cada mañana, con su abrigo viejo y su bufanda tejida por su madre décadas atrás, caminaba hasta donde Mateo solía estar. Pero esa mañana, el banco donde el niño dormía estaba vacío. Julián sintió un golpe seco en el pecho. Miró a su alrededor. Nada. Solo el eco del viento entre los árboles desnudos. Esperó 1 hora, 2, recorrió calles, preguntó a los vecinos, a los comerciantes, a los hombres de los portales. Nadie lo había visto. Y de pronto, el miedo se apoderó de su alma. No miedo por él. Miedo por ese niño que ya no era solo un niño en la calle. Era parte de su vida. Era parte de su corazón. Corrió hacia la clínica, con la esperanza de que alguien supiera algo. ¿Mateo? Preguntó agitado al médico de turno. El niño ha venido. El médico lo miró con tristeza. No, no ha venido. ¿Está bien? Julián no supo qué decir. No lo sabía. Solo sabía que había un vacío imposible de explicar. Volvió al parque, al lugar donde habían leído juntos, donde habían soñado. Y en una esquina, debajo del árbol seco donde solían sentarse, encontró algo envuelto en una bolsa plástica. Era el cuaderno de su madre. Mateo nunca lo dejaba. Temblando, Julián lo abrió. Había una nota escrita con letra infantil. Gracias por cuidarme. Voy a buscar a mi mamá. Te quiero. Las lágrimas brotaron solas. No había despedida más dolorosa que aquella que llegaba sin un abrazo, sin una última mirada. Pero algo dentro de Julián le dijo que no debía tener miedo, porque el amor deja marcas que ni el tiempo, ni la distancia, ni la muerte pueden borrar. Pasaron 3 días. 3 días de incertidumbre, de oraciones, de noches sin dormir. Hasta que una mañana, mientras se preparaba para salir, alguien tocó la puerta de la parroquia. Julián abrió. Y allí estaba Mateo, envuelto en una cobija, con los zapatos rotos, pero con los ojos brillantes. Detrás de él, una mujer delgada, con el rostro cansado y los ojos llenos de lágrimas. Padre, dijo ella. Soy Elena, la madre de Mateo. Julián no pudo hablar. Solo abrazó al niño con fuerza. Y luego a ella. Fue un momento sagrado, como si el cielo mismo se hubiera inclinado para presenciar ese reencuentro. Mateo había salido en busca de su madre. Preguntó, caminó, esperó en terminales, en calles, en mercados. Y alguien lo reconoció. Una mujer que había sido amiga de Elena. La ayudó a encontrarla. Estaba en un pueblo cercano, trabajando en una cocina comunitaria, sobreviviendo, orando cada día por su hijo. Cuando lo vio, no supo si llorar o gritar. Solo lo abrazó, como si el tiempo se hubiera detenido. Elena lo había perdido todo, menos la fe, y esa fe la mantuvo de pie. Julián los invitó a quedarse en el albergue, un lugar pequeño, cálido, donde la esperanza aún tenía paredes. Durante semanas, compartieron cenas, charlas, rezos. Mateo volvió a sonreír. Elena volvió a cantar. Y Julián volvió a creer que los milagros sí existen. Porque no todos los milagros son luces en el cielo. Algunos son abrazos reencontrados, manos que vuelven a unirse, almas que se curan juntas. Una noche, mientras la lluvia golpeaba las ventanas del albergue, Julián escribió en su cuaderno personal: Dios no siempre responde con palabras. A veces responde con personas, con historias que se cruzan en los lugares menos esperados, con encuentros que sanan heridas antiguas. Hoy comprendí que la fe no es una meta,
Es un camino. Uno que se recorre con los pies cansados, pero con el corazón encendido. Elena comenzó a ayudar en la cocina del albergue. Tenía manos mágicas y un corazón dispuesto. Mateo empezó a asistir a clases en una escuelita cercana. No era fácil, pero cada día aprendía una palabra nueva. Cada día escribía una línea más en su propio destino. Julián, mientras tanto, seguía saliendo cada mañana. No con tristeza, sino con la certeza de que el mundo aún tenía muchas heridas que sanar. Y que él, desde su esquina olvidada, aún podía ser instrumento de Dios. Un sábado, organizaron una pequeña misa. Solo los vecinos, los voluntarios, los niños. Y Julián habló desde el alma. Dios no se esconde en los templos, dijo. Se esconde en los bancos de las plazas, en los ojos de los niños perdidos, en los abrazos que curan, en las manos que dan sin esperar, en las historias que renacen de la nada. Esa noche, al encender una vela, Julián miró a Mateo dormido en su cama nueva, y al lado, Elena leía un libro bajo la tenue luz del pasillo, y supo que todo había valido la pena, que cada lágrima, cada oración, cada madrugada de frío, tenían sentido, porque Dios nunca abandona, solo espera, a veces en silencio, pero siempre, siempre, prepara algo hermoso. Esa noche, mientras todos dormían, Julián se quedó un rato más frente a la vela encendida. La llama temblaba suave, y en ese pequeño vaivén de luz, sintió como si Dios mismo respirara dentro del silencio. Se sentó a escribir otra vez, no con prisa, no por rutina, sino por necesidad, porque hay cosas que el alma no puede guardar. Hoy los vi reír, a Mateo y a su madre, reír sin miedo, reír como se ríe cuando el corazón ya no está roto. Y pensé en todo lo que el dolor nos roba, pero también en todo lo que la fe nos devuelve. Al día siguiente, algo comenzó a cambiar. Pequeño al principio, casi invisible. Una vecina dejó una bolsa con pan en la puerta del albergue. Otro trajo una caja con ropa limpia. Una niña ofreció compartir sus lápices de colores con Mateo. La comunidad, antes indiferente, comenzó a acercarse. No porque Julián lo pidiera, sino porque el amor es contagioso. Y cuando uno se atreve a amar de verdad, otros comienzan a despertar también. Mateo fue el primero en notarlo. Padre Julián, ¿por qué ahora todos me sonríen? Julián lo miró con ternura. Porque ya no eres invisible, hijo. Mateo frunció el ceño, sin entender del todo. ¿Antes era invisible? Julián asintió. Para muchos, sí. Pero tú siempre estuviste aquí. Solo que ahora, todos te están empezando a ver. Mateo bajó la mirada. ¿Y tú me viste desde el principio? Sí, respondió Julián, con voz firme. Porque te busqué con el corazón, no con los ojos. Las palabras quedaron flotando en el aire, como si fueran semillas que se siembran en el alma. Ese día, Julián llevó a Mateo a visitar una escuela. Una verdadera escuela. Con pizarras, libros, uniformes, recreos. La directora lo recibió con una sonrisa amable. ¿Él es Mateo? Sí, respondió Julián. Un niño que ha vivido más cosas que muchos adultos. Pero tiene un alma brillante. La mujer se agachó para quedar a la altura de Mateo. ¿Te gustaría estudiar aquí? Mateo no respondió. Solo apretó la mano de Julián. Luego asintió con timidez. Y una lágrima rodó por su mejilla. No era tristeza. Era esperanza. La semana siguiente, Mateo asistió a su primer día de clases. Con uniforme prestado, mochila regalada, y un corazón latiendo como tambor. Julián lo acompañó hasta la puerta. Hoy comienzas algo nuevo, le dijo. Y yo estaré aquí, esperándote. Mateo lo abrazó fuerte. Y entró. Pasaron las horas. Y cuando sonó el timbre de salida, Julián lo vio correr hacia él, con una sonrisa que iluminaba la calle entera. Padre Julián, hoy aprendí a escribir mi nombre completo. Y le mostró, con orgullo, una hoja donde se leía a Mateo Hernández. Hernández, repitió Julián, conmovido. ¿Es tu apellido? Sí, respondió. Es el apellido de mi mamá. Y ahora también es el mío. Ese detalle, tan pequeño para el mundo, era un símbolo inmenso para ellos. Porque tener un apellido es tener raíz.
Es tener identidad. Es dejar de ser nadie, para comenzar a ser alguien. Esa noche, en la pequeña misa del albergue, Julián contó la historia. No como sermón, sino como testimonio. Hoy un niño escribió su apellido por primera vez. Y eso, hermanos, es un milagro. Porque hay niños que no tienen ni nombre, ni historia, ni lugar. Pero hoy, uno de ellos encontró todo eso. Y lo hizo, gracias al amor de ustedes. La comunidad aplaudió. Algunos lloraron. Otros simplemente cerraron los ojos en silencio. Pero todos entendieron. Ese no era solo un albergue. Era un santuario. Un espacio donde la dignidad volvía a nacer. Pasaron los meses. Y Mateo crecía. Y reía más. Y soñaba más. Una tarde, mientras ayudaban a servir comida, Julián le preguntó, ¿qué quieres ser cuando seas grande? Mateo pensó unos segundos. Quiero ser como tú. Julián se rió. ¿Un sacerdote? No, dijo el niño. Quiero ayudar a los que nadie ve. Quiero encontrar niños tristes y hacerlos reír. Julián lo abrazó. Entonces ya estás haciendo lo que yo hago. Y en ese momento, entendió que Mateo no solo era un niño salvado. Era un niño llamado. Llamado a amar. A transformar. A dar. Como solo los que han sido rescatados saben hacerlo. Un domingo por la mañana, Elena se acercó a Julián con un cuaderno en la mano. Padre, esto es para usted. Julián lo tomó y lo abrió. Era un diario, escrito por ella, con relatos de su vida, de su sufrimiento, de su fe. Y en la última página, una frase. No perdí a mi hijo. Solo lo dejé un momento en las manos de Dios. Julián la miró. Y no dijo nada, porque hay silencios que abrazan más que 1000 palabras. Esa tarde, recibió una llamada inesperada. Desde la diócesis. Le pedían viajar al norte del país. Una comunidad lo necesitaba. Una parroquia abandonada. Niños sin escuela. Madres solas. Hombres derrotados. Julián guardó silencio unos segundos. Y luego preguntó, ¿puedo llevar gente conmigo? Por supuesto, respondieron. Colgó. Y caminó hasta el cuarto donde Mateo y Elena doblaban ropa. ¿Quieren comenzar de nuevo? ¿En otro lugar? Ellos se miraron. Y sin dudar, dijeron que sí. A la semana siguiente, partieron. Con lo poco que tenían. Pero con lo más valioso de todo. Su fe intacta. Llegaron a un pueblo olvidado por todos. Casas de madera. Calles de tierra. Niños descalzos. Pero con ojos brillantes. Julián comenzó de nuevo. Como siempre. Pero esta vez, no estaba solo. Mateo repartía pan y sonrisas. Elena cocinaba y abrazaba. Y poco a poco, aquel pueblo comenzó a sanar. Porque donde hay amor, Dios hace morada. Y porque cada historia de fe merece ser contada. Aunque nazca en el rincón más triste del mundo. El nuevo pueblo se llamaba San Vicente del Río. Pero para Julián, era simplemente otra tierra prometida. No porque estuviera llena de miel y abundancia, sino porque cada rincón parecía esperar un milagro. Y ellos llegaron con las manos vacías. Sí, pero con los corazones rebosantes de propósito. El primer día fue difícil. Una lluvia intensa los recibió. El techo de la capilla estaba roto. La cocina comunal tenía más ratas que ollas. Y los niños no sabían ni lo que era un cuaderno. Mateo los miraba, sorprendido. Padre Julián, ¿por qué están tan flacos? Porque aquí no llueve pan, hijo. Llueven años de abandono. Mateo bajó la cabeza. Pero en sus ojos no había tristeza. Había determinación. A la mañana siguiente, fue el primero en levantarse. Barrió el patio. Repartió fruta. Cantó con los más pequeños. Y por la noche, escribió algo en una hoja de papel. Aquí hay niños que no tienen dientes, pero tienen hambre de libros. Hay abuelas que no recuerdan su nombre, pero nunca olvidan rezar. Aquí no hay agua, pero hay sed de esperanza. Cuando Julián leyó esas palabras, supo que no se habían equivocado. Habían llegado justo al lugar donde Dios los quería. Elena empezó a organizar las madres. Les enseñó a cocinar con lo poco que había. A rezar juntas. A compartir silencio sin vergüenza. Aquí no vinimos a dar lástima, decía. Vinimos a volver a creer. Poco a poco,
La gente del pueblo se fue acercando. Primero con recelo, luego con curiosidad, y finalmente, con gratitud. Un día, una anciana de cabello blanco le dijo a Julián: «Yo ya no tengo dientes, padre, pero cuando lo escucho predicar, siento que puedo morder la vida otra vez». Y él se rió, porque a veces, las almas viejas son las que mejor entienden a Dios. En la segunda semana, un grupo de adolescentes se acercó, con la mirada desafiante, con tatuajes caseros, y con una pregunta incómoda: «¿Y usted qué quiere de nosotros?». Julián los miró, sereno. «Nada». «Entonces, ¿por qué viene aquí, con su Biblia y su cara de buena gente?». «Porque ustedes son mejores de lo que creen», respondió. «Y merecen saberlo». Uno de ellos se rió con burla. «¿Y usted qué sabe de nosotros?». Julián se acercó, y le tocó el pecho con 2 dedos. «Sé lo que hay aquí. No necesito más». El joven se quedó quieto, y no dijo nada. Pero esa noche, se quedó escuchando la misa desde la ventana. Y al día siguiente, ayudó a pintar una banca. Así empezó todo. Sin gritos, sin milagros de humo, solo con actos sencillos. El evangelio hecho pan. La compasión convertida en acción. En la tercera semana, una madre trajo a su hija enferma. Tenía fiebre, tenía miedo, y tenía hambre. Julián no tenía medicinas, pero tenía algo más: fe. Le mojó la frente con agua limpia, le rezó al oído, y se quedó toda la noche junto a ella. Al amanecer, la niña respiraba mejor. No estaba curada, pero estaba viva. Y eso ya era suficiente para dar gracias. La madre lloró. Nadie se quedaba con nosotros cuando enfermábamos. Dios sí, respondió Julián. Siempre se queda. Días después, llegó una carta. Venía de la diócesis, y traía malas noticias. El obispo anterior había fallecido, y con su partida, los pocos recursos destinados a San Vicente se detenían. Julián leyó en voz baja, luego dobló el papel, suspiró, y caminó hasta el altar. Mateo lo observó. «¿Todo está bien, padre?». Julián lo miró, y sonrió. «Todo está como debe estar, hijo». Y decidió no rendirse, ni por un segundo. Organizó una colecta local. Juntaron frijoles, arroz, ropa usada. Una señora donó su máquina de coser. Un joven trajo su guitarra. Y Julián trajo su palabra. No la palabra aprendida en los libros, sino la palabra nacida del polvo, de la calle, del dolor. La que entiende al pobre, y no lo juzga. Un domingo, celebraron una misa especial al aire libre, bajo el sol, con gallinas caminando entre la gente, y niños cantando con palmadas. Y fue allí, en medio de esa escena humilde, que sucedió algo inesperado. Un hombre de traje, con gafas oscuras, bajó de una camioneta. Se acercó en silencio, y se quedó al fondo, observando. Era periodista, y había oído hablar de un sacerdote que hacía milagros sin dinero. Tomó notas, grabó, y una semana después, publicó un reportaje titulado «En un rincón olvidado, un cura y un niño reconstruyen la fe de un pueblo». El artículo se volvió viral, y San Vicente dejó de ser invisible. Comenzaron a llegar donaciones, medicinas, libros, hasta computadoras usadas. Pero Julián fue claro desde el principio. No necesitamos caridad, necesitamos compromiso. Y con esa frase, marcó la diferencia. Porque el que ama de verdad, no da lo que le sobra, sino lo que tiene, y se queda para ver el fruto. Un día, Mateo encontró un sobre con su nombre. Dentro había una carta, y una beca. Una fundación lo invitaba a estudiar en la ciudad, con casa, comida, escuela, todo. Julián lo abrazó fuerte. «Es tu oportunidad». Pero Mateo no respondió de inmediato. Pasaron 3 días. Y entonces, fue a hablar con Julián. «No quiero irme todavía». «¿Por qué, hijo?». «Porque aquí todavía hay niños que no han aprendido a escribir su nombre». Julián lo miró, con lágrimas en los ojos. «Entonces quédate. Pero prométeme algo». «¿Qué?». «Cuando te vayas, irás con el corazón lleno. No por lo que recibiste, sino por lo que diste». Mateo asintió, y se quedó 6 meses más. Se convirtió en maestro improvisado.
Dibujó letras en la tierra con ramas. Cantó el abecedario con ritmos de cumbia. Y cuando por fin partió, dejó una escuela montada en el patio de la iglesia. Antes de irse, escribió una carta. Querido padre Julián, usted me encontró cuando yo estaba roto. Me dio una silla, una manta y una segunda oportunidad. Me enseñó que ser hijo no es cuestión de sangre, sino de amor. Hoy me voy a estudiar, pero lo llevo en cada cuaderno. Y cada vez que escriba, usted será la tinta. Julián leyó la carta solo, en la capilla, y lloró, no de tristeza, sino de gratitud, porque había sembrado en tierra buena. Y eso, en este mundo, ya es un milagro. Esa noche, mientras miraba las estrellas, recordó las palabras de una anciana en su primer albergue. Padre, usted no está aquí para cambiar al mundo. Está aquí para no dejar que el mundo lo cambie a usted. Y sonrió, porque seguía siendo el mismo. El mismo hombre que escuchó a un niño decir, tengo hambre frente a una iglesia vacía. El mismo que dejó todo para abrazar a los que no tenían nada. El mismo que cada día vuelve a decir, aquí estoy, Señor. Envíame a mí. Los años pasaron como hojas al viento. Mateo terminó sus estudios. Se convirtió en maestro. Y luego, en algo más. Un formador de almas. Un sembrador de futuro. Desde la ciudad, mandaba cartas cada mes. Cartas largas, llenas de dibujos, palabras nuevas, anécdotas, y siempre con una línea que jamás faltaba. Padre Julián, sigo escribiendo con su tinta. Mientras tanto, San Vicente florecía. No con oro, no con turismo, no con fama, sino con humanidad. La escuela creció. El dispensario tenía ahora una enfermera fija. Y los domingos, la misa se hacía en 2 turnos, porque ya no cabían todos. La pequeña capilla rota de los primeros días, ahora era una iglesia viva, llena de risas, de pañuelos en los bancos, de lágrimas suaves, de niños que ya sabían leer el Padre Nuestro, y de ancianos que aprendieron a decir gracias sin miedo. Julián caminaba entre ellos como un árbol viejo que da sombra a los más jóvenes. Ya tenía el cabello blanco, y los pasos más lentos, pero su voz seguía firme, y su mirada, más luminosa que nunca. Un día de mayo, durante una misa al aire libre, una niña levantó la mano y preguntó en voz alta, Padre Julián, ¿usted tiene miedo de morirse? El silencio fue inmediato. Los adultos se incomodaron. Alguien quiso regañar a la niña, pero Julián levantó la mano. No, déjenla. Se inclinó un poco, y con esa paz que solo tienen los que viven en verdad, respondió. No, hija, no tengo miedo. ¿Por qué? Porque cuando uno vive con amor, morir no es perder, es regresar. La niña lo miró y sonrió. ¿Regresar a dónde? A casa, dijo él. A los brazos que nos soñaron antes de nacer. Nadie volvió a hablar, pero en los ojos de muchos, una lágrima descendía sin ruido, porque no era tristeza, era reconocimiento. Era esa certeza suave de que hay algo más allá del polvo. Una semana después, Julián sintió un dolor en el pecho. No fue fuerte, pero fue nuevo, distinto, como un aviso. Fue a acostarse temprano, rezando en silencio, y en su oración, no pidió por él, pidió por ellos, por cada niño que abrazó, por cada madre que consoló, por cada joven que levantó del lodo, y en su oración, también dio gracias, por haber sido útil, por haber tenido sentido. A la mañana siguiente, no bajó a desayunar. Mateo, que había regresado de visita por unos días, subió a buscarlo. Lo encontró dormido, con el rosario en la mano, y una sonrisa en los labios. Su cuerpo ya no respiraba, pero el cuarto estaba lleno de paz. Mateo cayó de rodillas. Lloró en silencio. Luego, le tomó la mano, y susurró, «Gracias, papá». No hubo campanas fúnebres. No hubo caja de lujo. No hubo prensa. Solo hubo pueblo. Todo el pueblo. Caminando en fila. Con flores. Con cartas. Con canciones. Los niños soltaron globos blancos al cielo. Las mujeres cosieron un gran manto con las frases que Julián solía decir. Y Mateo leyó la carta final en la misa de despedida. Padre Julián, usted no fue un sacerdote de altar. Fue uno de tierra.
de lodo, de sudor y de fe. Usted nos enseñó que orar es también cargar sacos, que predicar es mirar a los ojos, que servir es amar hasta doler. Hoy no se va. Hoy se queda en cada niño que sabe leer, en cada madre que aprendió a rezar en voz alta, en cada joven que decidió no rendirse, y en mí, porque usted no me adoptó con papeles, me adoptó con actos, y yo le pertenezco para siempre. Hubo llanto, sí, pero también hubo cantos, y abrazos, y esa sensación profunda de que la muerte, cuando llega con plenitud, no es fin, es inicio. Años más tarde, Mateo fundó una red de escuelas rurales en memoria de Julián. A cada institución la llamó Escuela Luz del Camino. Y en cada aula hay una foto pequeña, de un hombre sonriente, con túnica sencilla, y con los brazos abiertos como si pudiera abrazar a todo un pueblo. En la entrada, una frase tallada en madera. Aquí no enseñamos para ganar, enseñamos para transformar. Y cada 3 de mayo, fecha en que Julián partió, los niños sueltan globos blancos, pero no lloran, celebran, porque saben que ese hombre que cambió su mundo sigue vivo, en cada palabra que escriben, en cada decisión que toman, y en cada oración susurrada con fe. Una tarde, Mateo caminaba por el patio de una de esas escuelas. Ya tenía canas, y arrugas, y una sonrisa parecida a la de Julián. Una niña se le acercó, le jaló la camisa. «Profe Mateo, ¿usted cree que Dios tiene casa?» Él se agachó, sonriendo. «Sí, hija. ¿Dónde vive?» Mateo miró al cielo. «En cada corazón que decide amar». La niña lo miró por unos segundos, y luego, como si entendiera algo grande, asintió. «Entonces también vive aquí», dijo, poniendo la mano sobre su pecho. Y Mateo, con los ojos húmedos, respondió. «Sí, ahí vive». Porque al final, ese fue siempre el mayor milagro. No curar, no multiplicar, no resucitar, sino hacer que cada persona descubriera que dentro de sí había un pedacito de cielo esperando ser compartido. Ese fue el legado de Julián. Y lo sigue siendo.